Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Aquí estamos con Javi Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes para vos y para todos y todas que nos están oyendo. Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y la alegría del programa. Además de los ajustes visuales, ¿no? Que estamos acá todavía acomodando cámaras. También. Bien. Ya le vamos a encontrar la vuelta. Bueno, y hoy, ¿quién va a pasar las coordenadas para que nos puedan escuchar desde todos los puntos del globo terráqueo? Ah, bueno. Muy bien, acá sin micrófono. Bien, entonces ahí, Javi. Y bueno, sí, son métodos. Para sintonizar. Bueno, vamos por partes. Bueno, ya quien nos esté escuchando ya sabe, ¿no? Las coordenadas radiales de AM. Pero vamos que acá tenemos. Estoy estirándome para agarrar porque uno tiene memoria de corto plazo. Para quienes nos quieran oír a través de YouTube, nos quieren oír y ver. Pueden hacerlo a través de @Radio Rebelde OK, todo junto, @Radio Rebelde OK. También lo pueden hacer a través de WhatsApp para contactarse con nosotros, enviándonos mensajes, saludos, críticas, observaciones o lo que les parezca. Lo pueden hacer al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Eso es WhatsApp, así que por ahí nos mandan videos, comentarios, lo que les parezca a ustedes. Acá será todo bienvenido. Y a través de Instagram o a través de X, que anteriormente se llamaba Twitter y Facebook, nos ven en estos mismos momentos, nos ven y nos escuchan como Radio Rebelde OK también, ¿verdad? Bien. Radio Rebelde OK. Y bueno, ahí estamos entonces en contacto, ya saben cómo escribirnos, hablarnos o lo que les parezca. Bien, entonces, dicho todo esto, vamos a ir al editorial de Todos los Fuegos, que dice así: 50 años de explosión económica en China y de implosión económica en Argentina. Segunda parte, esta es la segunda parte. Iba a decir que la semana pasada habías estado abordando este la tema. Primera, esta es la segunda parte. Continuación. Bien. Este informe fue preparado desde la visión oficial china, fuente que consideramos de primera importancia. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque no vamos a dar una opinión porque no conocemos. Nosotros acostumbramos a opinar de lo que conocemos o creemos conocer. El caso de China tiene 1.440 millones de habitantes, casi 9 millones de kilómetros cuadrados y 5.000 años de historia. Nada menos. Así, como para empezar, para saber algo de China hay que ponerle cabeza. Exacto. Nosotros no lo hemos hecho, entonces no sabemos de China, pero respetamos a su gobierno, que está dirigido por el Partido Comunista de China, que ha luchado revolucionariamente, ha tomado el poder en el año 1949 y en principio, por eso dimos primera importancia al informe, en principio lo tomamos esto como bueno. Después, el día que sepamos, podremos hacer las observaciones que nos parezcan. Pero empecemos por informarnos. Informamos nosotros e informar a la audiencia. Bien. Desde 1949 hasta la víspera del inicio de la reforma y apertura en 1978, el Partido Comunista Chino condujo al pueblo a completar la revolución y abolir el sistema de explotación feudal, llevando a cabo la transformación hacia una sociedad socialista en un país que tenía una gran población en situación de pobreza. 1.000 millones. Nada menos. Bien. El 14 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino de octubre de 1992, arrancamos de ahí porque ya la otra parte la vimos antes el lunes pasado. En el 92 declaró la implantación de un régimen de economía de mercado socialista. Esto es lo polémico, pero bueno, no vamos a meternos con eso. Que facilitará una mayor liberación y desarrollo de las fuerzas productivas,
que es lo importante esto, el desarrollo de las fuerzas productivas y que lo han logrado. Precisamente. Y muy bien. Digo, ver la actualidad hoy habla bastante sobre esto. Entonces, el desarrollo de la fuerza productiva caracterizada por el Estado regulando al mercado, mientras que el mercado guía a las empresas. Oficial todo esto que estamos diciendo. Para la realización de una sociedad moderadamente próspera. Es decir, esto sí lo decimos nosotros, es decir, una combinación del sistema socialista con la economía de mercado. En lo referente a la propiedad, se permitió el desarrollo simultáneo de múltiples modalidades económicas con predominio de la economía de propiedad pública, incluidas la de propiedad de todo el pueblo y la de propiedad colectiva. En cuanto al sistema de distribución, dejaron coexistir las diversas formas de distribución con la de a cada uno según su trabajo, que es la máxima del socialismo, no del comunismo, del socialismo, como la primordial. O sea que nos informan que la forma primordial de distribución es la basada en la máxima del socialismo, a cada uno según su trabajo. Bien, se parece a lo de la primera internacional, ¿no? Claro, sí, viene de ahí. Claro. El objetivo de cuadruplicar el Producto Nacional Bruto para el año 20, en comparación con 1980, se realizó en 1997. No sé qué lío hice acá. En el 97 hicieron la comparación entre el 2000 entre el 80 y el 2000. Además, en el mismo año, el Producto Nacional Bruto per cápita de China alcanzó los $800, bajo, pero antes era mucho más bajo. Se puso fin a una escasez crónica de oferta. En 1997, China superó la crisis financiera asiática y comenzó a aplicar una serie de estrategias para el desarrollo del país en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. El socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era. Esto vamos a hablar del periodo 2012-2019. Después del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en noviembre de 2012, el Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, entiendo que le llaman así al líder o el que sintetiza, digamos, la política del partido, ha unido y conducido a todo el partido y al pueblo de las diversas etnias del país a explorar el tema más importante de nuestro tiempo. Evidentemente le da mucha importancia a las etnias porque si bien numéricamente no son tan numerosas, Sabino Vaca Narvaja hizo hincapié en esto de la importancia que le daban a las etnias. Evidentemente lo debe ser. Sí, debe ser. Explorar, bueno. Entonces el tema más importante era qué tipo de socialismo con peculiaridades chinas se mantiene y desarrolla, creando así el pensamiento Xi Jinping. El chino de la esquina me aclaró bien cómo se pronunciaba, pero ya me olvidé. Bueno. Yo lo tengo así igual también, ¿eh? Xi Jinping, no sé. Sí, pero yo no sé cómo lo dije. Me dice, loco, me dice el chino. No, la entonces... China. No, pero el presidente. Entonces, no, y me pronunció como correspondía. Bueno, lo tenemos pendiente. No, pero es capaz que yo lo dije mal. Xi Jinping. Bueno, entonces, el pensamiento creado por Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. El Comité Central definió el plan integrado de 5 ámbitos: económico, político, cultural, social y medioambiental, y promovió la estrategia integral de 4 aspectos o 4 integralidades. Son muy así, ellos tabulan todos, 3, 4, sí, esquematizan.
Ellas son las integralidades. La construcción integral de una sociedad moderadamente próspera, la profundización integral de la reforma, el avance integral del Estado de Derecho y el disciplinamiento integral y riguroso del partido. Y ahora vamos a desglosar esto en 9 ítems. Luego de este congreso se inició la nueva era del socialismo con peculiaridades chinas en que continúa la causa de sus predecesores. O sea, ellos se ven como una continuidad de lo anterior. Bien. O sea, de Mao y de Zhou Enlai. Es una época en la que el pueblo de todas las etnias del país luchará unido, creará de manera continua una vida mejor y gradualmente la prosperidad común de todo el pueblo. Se logrará la gran revitalización de la nación china después del siglo de la humillación, ¿no? Exacto. Y se acercará al centro del escenario mundial y hará las mayores contribuciones a la humanidad. En el Congreso, Xi Jinping fue elegido secretario general del Comité Central y fue designado presidente de la Comisión Militar Central, CMC. En marzo de 2013, Xi Jinping fue elegido presidente de la República Popular China. Se definieron los objetivos y el sueño chino fijados para los 2 centenarios. Culminar la construcción de una sociedad moderadamente próspera en 2021, año del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, y finalizar la transformación de China en un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso en 2049, año del centenario de la fundación de la República Popular China. Yo leo con detenimiento cada uno de los adjetivos: moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso, porque se lo toman en serio ellos. Sí, sí, no es que los tiran acá como en la Argentina, tiran y después... No, ellos dicen una cosa, como mínimo la intentan hacer bien, como mínimo. Bueno, lograr un desarrollo de alta calidad ante una nueva ola de revolución industrial. Lo están reconociendo. Estamos en sintonía, ¿eh? Uh-huh. A nivel mundial, o sea que la nueva ola de revolución industrial se viene dando a nivel mundial. Y también la reestructuración del sistema del comercio internacional. El concepto de desarrollo centrado en el pueblo y en la concepción de desarrollo caracterizada por la innovación, la coordinación, la ecologicidad, la apertura y la compartición. Este término medio complicado de compartir debe venir. Sí, yo también me quedé pensando. Se ha permitido que el mercado juegue un papel decisivo en la distribución de los recursos y la reforma estructural por el lado de la oferta. Al mismo tiempo que la economía china pase de la etapa de crecimiento acelerado a la de un desarrollo de alta calidad. O sea que priorizaron en este periodo, en la década anterior, esto ya lo dijimos en el otro informe, pasar del crecimiento centrado en la expansión industrial a la de un desarrollo de alta calidad. Claro, un salto cualitativo. Digamos. Sí, el avance integral del Estado de Derecho y el desarrollo de la política democrática socialista ha fortalecido la condición del pueblo chino como dueño del país y con la gobernanza basada en la ley. La construcción cultural de los valores socialistas esenciales y la cultura tradicional china se han difundido vastamente y las actividades e industrias culturales se han desarrollado. Además, se han fortalecido sus intercambios culturales con todas las civilizaciones del mundo. Se han alcanzado progresos decisivos en la lucha contra la pobreza extrema. Bueno, sacaron 1.000 millones de chinos de la pobreza. Para empezar, sí.
El empleo ha mejorado de forma continua, el ritmo de crecimiento de los ingresos de la población urbana y rurales ha sobrepasado el del crecimiento económico. Se ha establecido básicamente un sistema de seguridad social que cubre tanto a la población urbana como a la rural. La educación se ha desarrollado en todos los aspectos y el pueblo se siente cada vez más seguro, beneficiado y feliz. Se ha impulsado la construcción de una bella China. Y me llamó la atención, ¿a qué asocian la belleza? Y se han logrado importantes avances en la protección del medio ambiente. Del medio ambiente, sí. Lo que ha promovido un desarrollo económico de alta calidad y ha permitido satisfacer la creciente demanda del pueblo de una vida mejor. Es decir, que la belleza china es proteger el medio ambiente y la vida del pueblo. Tan simple como eso. Tan simple como eso. La profundización de la reforma del ejército y los nuevos avances en el trabajo relativo a Hong Kong, Macao y Taiwán han logrado el fortalecimiento del ejército tanto en la faz política y su potenciación por medio de la ciencia y la tecnología y su administración basada en la ley. El partido se ha esforzado por promover la modernización de la defensa nacional y del ejército con peculiaridades chinas. Claro. China ha aumentado la influencia internacional y la capacidad de inspiración mediante propuestas como la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La interacción de China con el resto del mundo ha experimentado cambios históricos, por lo cual China podrá hacer nuevas contribuciones a la paz y al desarrollo del mundo, aprovechando las condiciones externas favorables. Y el noveno punto, el Partido Comunista de China vela por su fortalecimiento en lo político, lo ideológico, lo organizativo, el estilo de trabajo y la disciplina para las mejoras institucionales, para combatir la corrupción y al mismo tiempo reforzar continuamente el liderazgo del partido en la causa del socialismo con peculiaridades chinas. En síntesis, desde su fundación en 1949, la República Popular China realizó la transición de un país agrícola atrasado a un país industrial avanzado. Altamente avanzado. Que no hicimos nosotros y podríamos haberlo hecho. Por supuesto. Estableció, vamos a decirlo fuerte, que no hicimos nosotros y podríamos haberlo hecho tranquilamente. Tranquilamente. Estableció el socialismo como sistema básico y formó el socialismo con peculiaridades chinas, saltando con éxito la fase del desarrollo capitalista. Si bien estos 70 años son un periodo muy corto dentro de la historia, constituyen una parte significativa de los más de 5 milenios de historia de la nación china y además han influido y seguirán influyendo en el curso del desarrollo de China e incluso del resto del mundo. En 2020, tras 8 años de esfuerzo, se obtuvo una victoria decisiva contra la pobreza extrema que llevaba miles de años intentando superarse, lo que significa otro logro histórico. China alcanzó 10 años antes de lo previsto el objetivo de reducción de la pobreza fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. China lo consiguió 10 años antes. Cosa que todavía ni arrancó. Sí, iba a decir más. La mayoría del resto del mundo ni siquiera... ni arrancó, ni va a arrancar. Estaban empezando a discutir, es más, ya se demonizó porque claro, se acusó un montón de cosas. No, ellos ya están. No lo van, ellos ya lo hicieron. O sea que un acuerdo mundial. Ellos lo cumplieron 10 años antes. Lo otro, nada, cero. Pero la culpa la tienen los chinos. A finales de 2021, el
Producto Interno Bruto de China superó los 17 billones de dólares, cifras oficiales, todo esto es oficial. Desde 1997 el ingreso per cápita de la población se multiplicó por 10. Ellos daban una cifra, yo hice otra cuenta, me daba el doble de diferencia uno con otro, entonces lo cambié y puse esto que puede estar más o menos aproximado. Desde 1997 el ingreso per cápita de la población se multiplicó por 10, más o menos, 8, 12, 9. Y se logró establecer el mayor sistema de seguridad social del mundo, el mayor sistema de seguridad social del mundo. China ya tiene la mayor población de ingresos medios a nivel global. Partiendo de este logro, China ha emprendido un nuevo viraje hacia los objetivos del segundo centenario, consistentes en transformar a China en un poderoso país socialista moderno para el centenario de la República Popular China en 2049. Y lo van a hacer. Y seguramente. Seguramente, y quizá antes. Ahora venimos para acá. Desde el marxismo latinoamericano y estudiando la historia argentina, concluimos que la revolución industrial es la tarea económica para la independencia nacional y el socialismo. Este punto de partida nos ubica correctamente para analizar la revolución industrial en China. Para no chuparle las medias, eso quiero decir. Nosotros no vamos a chupar las medias. Nosotros llegamos a esto porque razonamos qué es lo que pasa acá y hay que hacerla. Y después decimos, mirá qué bien los chinos, cómo lo hicieron. Veamos qué nos sirve. Y tomemos lo útil. Y claro, tomémoslo. Claro. Muchas cosas seguramente que sí. Este punto de partida nos ubica correctamente para analizar la revolución industrial en China y nos ayuda a reparar en las grandes diferencias entre Argentina y China. Salta a la vista que China tiene 30 veces más habitantes y el triple de territorio que Argentina. Una historia de 2.250 años desde su unificación y nosotros solo 215 desde la Revolución de Mayo. No quise tomar 1880 porque, bueno, no importa. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Cuando China era derrotada por la alianza anglo-francesa en las dos guerras del opio, 1850, una antes y otra después, del opio, contemporáneamente esa alianza fue expulsada de nuestros ríos en los combates del Paraná. Precisamente, ¿no? Nosotros lo echamos en Vuelta de Obligado y en la otra que no me acuerdo, del Paso no sé cuánto. Del Ternero, ¿no? O algo así se llama. Y en unas condiciones claramente inferiores, ¿no? Bueno, habrán venido con menos fuerza, aunque acá trajeron bastante. Los terratenientes del interior encabezados por Urquiza, la burguesía comercial porteña y un sector de los terratenientes de Buenos Aires, en la batalla de Caseros, 1852, ante la falta de recursos para la invasión, recurrieron al dinero del Imperio del Brasil, que la financió y aportó 16.000 soldados, más la colaboración de la flota inglesa para acabar con Rosas. Es decir, que los chinos perdieron, pero perdieron los chinos. Acá ganó Urquiza y la alianza de las potencias extranjeras y derrotaron a Rosa. Rosa puede ser bueno, regular o malo, pero los otros eran peores. Bien. Y veamos los resultados. Y veamos los resultados. Dice, ¿no? Si inmediatamente nos volvimos a posteriori una suerte de anexo, ¿no? Territorial y productivo del imperio, bueno. Claro. En China existió una burguesía que luchó revolucionariamente contra el imperialismo con su partido, el Kuomintang, fundado en el 1894, y su presidente Su Yat-sen, que era progresista, que murió enseguida, mientras después vino el segundo, que era Chiang Kai-shek, que era otro tema. Mientras aquí Julio Roca, porque le sacamos el argentino, porque de argentino no tiene nada, Julio Roca fue el candidato permanente de la Bolsa de Londres. Desde 1945 la clase obrera argentina tuvo salarios mucho más altos que los trabajadores chinos. Un estudio detallado revelará seguramente otras diferencias.
Pero con China tenemos un mismo enemigo, el imperialismo anglo-francés ayer y yanqui ahora, la misma doctrina marxista, allí con peculiaridades chinas y aquí el marxismo latinoamericano, y aspiramos al socialismo, ambos pueblos, como fuente de la libertad y el bienestar de toda la humanidad. Argentina, en base a los datos objetivos, y en ningún caso, nunca, debería aspirar a ser la primera potencia mundial, como dice el chapucero empleado del capital financiero Milei. Sí, siguiendo la doctrina sanmartiniana, ser un pueblo libre y un país desarrollado con la más alta calidad de vida en unidad con los 660 millones de hermanos y hermanas nuestroamericanos y nuestroamericanas. Exacto. Bueno, bastante para ver. Bastante para discutir, ¿no? Pero para introducir, para que el oyente, como nosotros lo hemos hecho, nos interesemos por conocer un poquito más de China. Sí, sí, porque aparte hay gran cantidad de desinformación y desconocimiento, ¿no? Y muchas veces tomamos lamentablemente como fuente cosas que son producidas precisamente cuanto menos en Occidente y que obviamente está atravesado con todo un sesgo crítico y negativo, ¿no? Sobre todo esto, más allá de que después tengamos mil cosas para cuestionar o analizar, pero el asunto es, hablemos con cuestiones concretas. Bien, entonces siendo no tenemos tanda, así que entonces bueno, finalizada la editorial, la vamos a juntar, queda todo un informe de China entre las dos editoriales, pasamos a la columna política con el compañero Javi Rodríguez. Dale, buenísimo. Bueno, todavía me quedo pensando algunas cosas. ¿De China? Sí, hay mucho para charlar. Y lamentablemente esto que vos decías al final, ¿no? De hacer obviamente sería grotesco hacer una comparación porque no. Yo creo que es directamente, diametralmente imposible, pero sí es interesante tener presente algo que destacaste vos, que es el hecho de quiénes fueron los enemigos, ¿no? Y que han hecho, y que lamentablemente los hemos compartido y los seguimos compartiendo, ¿no? Más allá que allá le han podido poner un freno, digamos, a la cosa, veamos si no lo que pasa con lo que fueron el caso de Hong Kong, ¿no? Y demás, ¿no? Que lo tuvieron que, en Macao, que lo tuvieron que entregar después esta gente y ahora eso existe bajo administración de la República Popular China, mientras que aquí el tema Malvinas lo vemos cada vez más lejos. Si es que ojalá en algún momento sea posible hacer algo. Pero Malvinas, bueno, Atlántico Sur, Antártida, Tierra del Fuego, Patagonia, y siguen avanzando. Y seguimos. Así que bueno, en estos días, de hecho, el amigo Joe Lewis, también obtuvo beneficios en sus tierras, que obviamente tiene que ver con todo lo que es el capital británico, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí lamentablemente un enemigo, por así decirlo, ancestral, que compartimos y que yo creo que eso puede ser también a veces como un eje para pensar, ¿no? Cómo se dieron los desarrollos, las luchas, los avances y los retrocesos en el caso nuestro. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿no? A la columna política, la idea de hoy era charlar algo, ya que el lunes pasado nos dedicamos a hablar, como estamos en tiempo de elecciones, y el lunes pasado nos dedicamos a hablar un poco sobre todo esto que estuvo pasando de el uso que se está haciendo en provincia sobre la estructura policial, y vamos a decirlo parapolicial, ¿no? Para construir toda una campaña electoral y demás, haciendo inteligencia y otras cuestiones, o sea, una campaña sucia. Ya iremos viendo cómo esto va a seguir, pero no podemos esperar otra cosa, lamentablemente, porque digamos es un poco la matriz, ¿no? El talante de toda esta situación. Lo que queda pensar de aquí en más es, bueno, ya empezamos agosto, estamos en agosto y ya tenemos 2 fechas encima, precisamente, ¿no? Ahora el propio 7 de septiembre vamos a tener, o sea, en un mes, literal, vamos a tener las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que para muchos y para muchas vienen siendo como el gran termómetro de cómo puede ser que se resuelvan las cosas o no.
porque bueno, ya sabemos el peso específico que de por sí suele tener la provincia de Buenos Aires, pero en particular el peso concreto que tiene el peronismo, particularmente lo que se supone que sea el sector que históricamente viene siendo más ligado al progresismo, al kirchnerismo. Bueno, hoy está todo eso en transición, recambio, veremos qué pasa, ya en todo caso volvemos después sobre el tema, pero bueno, está en cuestión la gestión del gobernador Axel Kicillof, que atraviesa su segundo mandato. Para la provincia vamos a tener la renovación de 23 bancas de senadores a nivel de lo provincial, lo cual no es menor, es la mitad, por supuesto, de la composición de la Cámara, y 46 diputados y diputadas provinciales, lo cual obviamente eso ya sabemos que cómo va a terminar definiendo el tema de qué tan viable o no sea lo que reste de gobierno de Axel Kicillof. Pero lo que está de fondo en todo esto es precisamente el futuro, yo te diría casi del peronismo, por lo menos en esta variante, porque si de ahí no surge hasta ahora lo que viene siendo Kicillof y posiblemente otro o otra, se supone que de ahí tiene que salir el futuro, casi seguramente salga el futuro candidato a presidente del 2027, porque la próxima parada es esa. Y en el medio, antes de eso, tenemos lo que sí ya se supone que es lo que resuelva de fondo el resto de la presidencia de Javier Milei de acá a 2027, que es lo que son las elecciones legislativas nacionales, que eso va a ser en 2 meses, el 26 de octubre, donde vamos a tener el recambio de 24 senadores nacionales, ¿sí? Una Cámara que le viene siendo esquiva precisamente al gobierno, donde se le han frenado algunas iniciativas, y el recambio de 127 diputados y diputadas nacionales. Un lugar donde viene siendo el único ámbito donde más o menos consigue el gobierno meter ahí sus alfiles y negociaciones, mesas chicas y algún que otro billete que vuela por ahí, como ya conocemos, por decir solamente el caso del amigo Cuader, que en cualquiera de estos momentos parece que va a estar volviendo a la Argentina. Pero bueno, esto es, digamos, el escenario de fondo y lo que están analizando teóricamente quienes están resolviendo estos aspectos, ¿no? Cómo se va a reconfigurar el poder político y eventualmente, por supuesto, la cuestión a nivel de lo social y, por supuesto, lo económico, que es lo que influye de acá hasta, bueno, lo que vaya a pasar en 2027. Ahora bien, tenemos obviamente todo un calendario de fechas inminentes y en la elección de la legislativa a nivel nacional vamos a tener también el estreno, ¿no? El 26 de octubre de, por primera vez, el uso de lo que se llama la BUP o boleta única en papel, que básicamente va a ser algo muy parecido como se hace en algunas elecciones, como el caso de Estados Unidos, que es, no sé si lo viste, que es en vez de tener las boletas por partido, va a ser una única boleta. Lo que hace uno es entra y marca el candidato que le parece y eso es lo que se entra a la boleta. Se supone que eso va a simplificar el proceso, pero vamos a ver, ¿no? Porque a mí me gusta la boleta única de papel. La electrónica le tengo mi desconfianza. Y todavía hasta ahora no se han visto grandes certezas. Veremos, bueno, seguimos con los experimentos, pero bueno, vamos a lo concreto. Entonces, el escenario inmediato viene siendo este. O sea, tenemos estas fechas. En 1 mes se resuelve la provincia y en 2 meses se va a resolver qué va a pasar de aquí en más, o sea, el resto del gobierno de Javier Milei. Sabemos también que mucho de todo esto hasta ahora, entre comillas, esta relativa calma que seguimos viendo, más allá de que los números a nivel inflacionario, los números a nivel de, en contraposición de los salarios, de la capacidad de poder adquisitivo, se reducen mientras viene aumentando la inflación y en paralelo aumenta el cierre de empresas, aumenta la cantidad de empresas que se están yendo, aumentan bastante, diríamos, de modo exponencial el ingreso de productos extranjeros, ¿no? Auspiciado por nuestro gran querido ministro. No hay inflación, pero mi esposa, sí, mi compañera, bueno, no sé. Tu compañera. Mi compañera, sí, ex compañera. Yo le pago alguna cuenta, entre ellas la luz. Sí. Le vino el doble, gastó lo mismo del bimestre anterior a este.
no hay inflación. ¿Cómo puede ser el doble con el mismo consumo? Y no es la primera persona que estoy escuchando esto. Justo ayer estaba hablando con un compañero que le pasa lo mismo. Y yo, a mí todavía no me llegó, pero estoy esperando cualquier cosa. Yo no me fijé, pero creo que también me aumentó el doble. Me voy a fijar, para el próximo programa le traigo el dato. Vemos cada vez que el INDEC está presentando informes que hablan de números que se manejan en un dígito y bastante bajo, pero después cuando vemos la realidad aumenta todo, y no está pasando nada. Y en estos últimos días, además, hemos estado viendo que se están dando incrementos en el valor del dólar. Porque básicamente ya sabemos cómo funciona parte de todo esto, ¿no? También funciona como un elemento de presión, porque los bancos estaban pidiendo un aumento de las tasas y demás. Bueno, ese es un tema que seguro lo va a estar tocando, como siempre, Horacio, la cuestión económica, pero a lo concreto es el escenario. El gobierno viene haciendo desde marzo, abril, cuando empezaron las negociaciones para este último préstamo al FMI, hacer lo que sea, porque no hay mayor horizonte que tratar de llegar con vida sin que esto se dispare y explote hasta octubre. No hay un plan estratégico, no hay un proyecto que contemple un modelo de la Argentina, no sé, de acá 10, 20, 30 años, más allá de todas esas zarazas de anuncios de que Argentina en 5 años va a ser Alemania, o en 3 iba a ser Irlanda, o bueno, cualquier cosa que queramos escuchar demencialmente. ¿Ibas a decir algo? No, solamente. Varias cosas. No, pero bueno, me olvidé. Pero ahora ya me voy a acordar de nuevo. Bueno, a lo concreto, algo que venimos viendo y que es interesante tener presente, que ya hemos hablado en otras ocasiones, en programas pasados, es que mientras pasa todo esto y mientras la resistencia o la crítica o las manifestaciones de oposición lamentablemente se siguen mostrando bastante fragmentadas y desconectadas entre sí, sin embargo, lo que venimos viendo de la mano de la ex compañera Patricia Bullrich es un aumento generalizado de la estructura represiva, pero no solo eso, sino de persecución, control y una suerte de estado cada vez más policial que estamos viviendo a nivel de lo social. Más allá que se mantengan las apariencias, pero digamos, hay una persecución generalizada. Cada vez mayor. El pasado miércoles, una vez más, en la marcha de jubilados, vimos no solo una desproporción absoluta frente a las pocas personas que estaban manifestando junto a los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas, sino que además hasta hubo disparos abiertamente sobre el cuerpo de periodistas, de militantes que se encontraban ahí, hubo detenciones, bueno, como siempre una barbaridad, pero al otro día, el jueves, tuvo lugar un evento que, bueno, lleva a preocupar, por lo menos a nosotros y a nosotras que estamos del lado de lo social, de lo popular, ¿no? Del lado del crítico de la cuestión. Vamos a escuchar brevemente al compañero Fede, que es militante del FIT, si no me equivoco es del PTS, y también es del Normal 5. No sé si me escucha Diana, le pido el audio del compañero Fede, que estaba por ahí. ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo querés llevar? Estábamos acá en Constitución repartiendo volantes por la campaña electoral de Nico del Caño. La policía nos empezó a decir que nos vayamos, que no podíamos hacerlo, que teníamos que pedir autorización. Yo los empiezo a firmar porque es antidemocrático que hagan eso, es nuestro derecho democrático poder repartir volantes de la campaña electoral. Nosotros la estamos haciendo a pulmón, dependemos de lo que hagamos los militantes todos los días y de lo que la gente difunda nuestras ideas. Y en ese momento la policía, cuando la empiezo a filmar, se empieza a violentar, me empieza a llevar para una sala que hay acá en Constitución, sin explicarme nada, sin decirme nada. Me tuvieron 1 hora demorado, me hicieron un acta contravencional que después tendré que averiguar, pero es increíble que en medio de la democracia y la campaña electoral nos quieran amedrentar de esta manera. Vinieron rápido todos mis compañeros y compañeras del partido, del centro de estudiantes, a bancarme. Y nada, nosotros les respondemos que vamos a seguir con la campaña, que vamos a seguir repartiendo volantes y que no nos van a amedrentar. Es la manera que tenemos de hacer campaña política en este momento. Bien, escuchamos el testimonio del compañero. Que yo sepa, volantear en la vía pública y estar manifestando, que yo sepa, está garantizado constitucionalmente. No constituye ningún delito, ni contravención, ni nada que se le quiera decir. Pero bueno, al compañero se lo detuvo, se lo demoró, después se lo liberó. En ningún momento, como él mismo lo decía, se le aclaró el porqué, ni nada de todo esto. Hay una discrecionalidad en el manejo y el control del espacio público que es cada vez más preocupante.
si el compañero quizá no hubiese tenido el apoyo de sus compañeros y compañeras que estaban ahí, no sé, quizás hoy estábamos hablando en otros términos del compañero. Es bastante preocupante el asunto, y esto se suma a una denuncia que sacó el domingo, el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, y no estamos hablando precisamente de alguien que sea un gran estandarte de la democracia, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Un tipo que es bastante funcional, de hecho es como uno de los periodistas estrella de este periódico, que es uno de los que históricamente más reaccionario y funcional, ¿no?, al Estado en sus particularidades más represivas y, bueno, capitalistas, por supuesto. Pero denunció Alconada Mon que llegó a sus manos un informe hecho por la CIDE informando de que, bueno, lo que hay es una suerte de órdenes para realizar seguimiento, rastreo, relevamiento de movimientos a nivel de lo que realizan militantes, sea políticos, sea sociales, sea de lo cultural. Hay rastreo, persecución, anotaciones sobre actividades, ¿no? Bueno, también representantes de lo sindical. Bueno, algo que yo sepa en democracia no debería pasar, ¿no? A mí se me ocurre, porque uno es militante ante todo, que hay que redoblar la batalla ideológica con el gobierno, derrotar la concepción egoísta, individualista, extranjerizante, para que cada vez mayores sectores del pueblo se resistan a la represión. Que bueno, que ya pusiste varios ejemplos, hay que resistir a la represión, pero hay que sumar sectores de la población. Y por otro lado, hay que ir organizándose mejor, porque sabemos que viene como viene la mano. Yo creo que también hemos retrocedido. Hace 15 años atrás, y 20, hasta la más pequeña agrupación piquetera tenía un sistema de autodefensa. Seguro. Hoy desapareció. No hay más autodefensa. No. Bueno, tenemos que tener autodefensa y medidas de seguridad, de control, para que, bueno, porque sabemos que el enemigo viene y tenemos que seguir luchando. Sí, sí, y aparte se ha intensificado la capacidad de intervenir, de controlarte, ¿no? Digamos, ahora sabemos que te pueden rastrear en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de redes. Digamos, nosotros mismos acá, por estar hablando y diciendo cosas sobre el gobierno, tranquilamente podemos estar en ese informe junto con cualquiera, ¿no?, que diga algo en algún grupo, porque depende, por supuesto, de los criterios, en este caso, de la CIDE, pero obviamente ya sabemos que sobre esto hay también acción cómplice de parte del Ministerio de Seguridad, porque es todo un entramado, ¿no?, que funciona ahí de estructura represiva. Bien, ese es el escenario que tenemos en principio para saber, porque así como la semana pasada charlamos sobre este tema de cómo se está construyendo toda una estructura parapolicial en la provincia de Buenos Aires, pero podemos suponer que eso obviamente puede trascender la frontera provincial. Bueno, pero vos mismo estás diciendo de que la que lleva adelante esto es Patricia Bullrich, que eso Exacto. es a nivel nacional. Exacto, y esto, por eso digo, y esto se vincula con el accionar de la CIDE, que se supone que la CIDE debería ser el organismo de inteligencia que debería estar investigando los posibles conflictos, problemas o intromisiones, léase amenazas terroristas o de invasión o lo que quieras de otros países, de otros lugares, y sin embargo acá parece ser que la premisa es que el problema es la población. Esto me hace acordar mucho algo que pasaba en otros tiempos, ¿no? Sí. Más oscuros, y entonces el problema parece que una vez más somos nosotros y nosotras, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, parece que el problema Cada vez más aquí se parece a los métodos de la dictadura militar y no al fascismo europeo. Exacto. Hay que caracterizar bien, porque no hay, acá en la izquierda, en gran parte de la izquierda, se ha utilizado la caracterización del gobierno fascista como un insulto, o para ubicar, parecería que uno es más de izquierda si... No, hay peor que el fascismo. En la Argentina hay peor que el fascismo. Y peor que el fascismo en la Argentina es la dictadura militar. Porque acá no hubo fascismo, pero hubo dictadura militar. Y los 30.000 desaparecidos de la Argentina fueron por la dictadura militar y no por el fascismo. ¿Que había componente fascista? Por supuesto. Por supuesto, obviamente. Pero no es eso de lo que estábamos hablando. Estamos hablando de otro tipo de, ¿no?, de naturaleza de las cosas, de acciones y de resultados penosos. Bien. No, pero cuando se habla de los trabajos de inteligencia, de fichar a gente, de hacer listas, son los métodos que se utilizaron, los métodos clandestinos de trabajo de los servicios del Estado. Obvio. Hoy no te matan, te molestan, te meten preso.
no te matan porque políticamente han medido que no les conviene. No son tontos los tipos, pero están trabajando, eso se llama trabajo de inteligencia, están haciendo trabajo Exacto. de inteligencia. Y lo que hemos mencionado en otros programas, recordemos, además que ese accionar responde de modo directo al accionar de la CIA, del Mossad, o sea que es la intromisión de inteligencia, Sí. lo que deja claro por qué entonces podemos estar viendo que estén contemplando a la población como el enemigo, cuando en realidad el enemigo está en otro lado, ¿no? Sí. Entonces, si el problema, el conflicto parece que venimos a ser nosotros. Bueno, y el sábado el querido presidente Javier Milei de paso vetó, aprovechando las últimas horas que le quedaba para hacerlo. Vos te acordás que hace 2 semanas se había aprobado en el Senado Sí, sí. el tema del aumento a los jubilados, la moratoria y el tema de la emergencia en discapacidad. Lo vetó, dio de baja, que él ya había anunciado que lo iba a hacer, bajo básicamente el artículo de siempre de que son degenerados fiscales, ¿no? Lo de Sí, siempre, sí. y de que como no le especificaron de dónde tenía que salir el dinero para llevar adelante todo esto, que para él es un gasto exorbitante, ¿no? Aumentarle 2 mangos a los jubilados y que haya medicina y equipamientos para personas con distintas discapacidades, entonces lo dio de baja. Mientras que en paralelo, el otro día en la rural, les dio un montón de beneficios, ¿no?, que le estaban reclamando desde aquel sector. Bueno, esta semana va a haber varios movimientos con esta cuestión. Mañana mismo los espacios vinculados a apoyo a todo lo que son a personas con discapacidades van a estar movilizando, llamando también a que confluyan las luchas. El miércoles va a suceder lo mismo con los jubilados, pero con el adicional de que estos espacios de discapacidad van a participar también y están convocando a que lo hagan el resto. Y el jueves se supone que va a tener lugar la histórica movilización por San Cayetano, a donde las distintas centrales, CGT, las 2 CTA y demás dijeron que van a estar marchando allá a Liniers, como siempre, y que después se va a hacer una marcha desde allá, que va a culminar acá en Plaza de Mayo. Bueno, veremos, será cuestión de ver qué pasa con todo esto, qué impacto, qué efecto puede llegar a tener en todo esto, pero por ahora el panorama que venimos presentando sigue siendo cada vez más oscuro. Bueno, entonces miércoles y jueves estamos movilizados. Vamos a estar ahí en las calles. Bien, bien. Bueno, ahora vamos al tradicional informe que tenemos sobre Cuba, Voz por Cuba, con Alberto Más. El 26 de julio de 1953, hace 72 años, se produciría un evento que cambiaría la historia política y social de Cuba y que influiría en las luchas de liberación de nuestra América. Fidel Castro, en ese momento integrante del Partido Ortodoxo, asumía la dirección de un grupo de jóvenes, a la razón denominados la Generación del Centenario, en homenaje al apóstol de Cuba José Martí, inspirador de la lucha independentista que abrazaron y se comprometieron a lograr. Fulgencio Batista había encabezado un golpe con el apoyo de los Estados Unidos el 10 de marzo de 1952, conocida como la Revuelta de los Sargentos, suspendiendo las garantías constitucionales e instaurando una sangrienta dictadura que reprimió con dureza los movimientos obrero y estudiantil. La violencia y el autoritarismo fueron los medios a través de los cuales se sostuvo un régimen cuya corrupción convirtió a Cuba en el prostíbulo de los Estados Unidos. Fidel comenzó a organizar a los jóvenes más progresistas del Partido Ortodoxo bajo la necesidad de luchar contra la dictadura, la corrupción de la élite gobernante, la pobreza extrema de la población e impulsar la independencia económica de la isla, la libertad política y la justicia social, planteando que al estar roto el sistema democrático se justificaba la lucha armada para derrocar al dictador. Fue así que alrededor de 1.600 jóvenes pertenecientes a las clases medias, trabajadores y estudiantes de la Universidad de La Habana comenzaron a prepararse en campos de práctica públicos. Se compraron armas de bajo poder de fuego con aportes de algunos combatientes y amigos. Fidel pensó una acción donde, asaltando un regimiento tomando las armas, se pudiera convocar desde allí a la insurrección y armar al pueblo que derrocaría la dictadura. El objetivo era iniciar una chispa que disparara una gran insurrección popular. Eligió el cuartel de Santiago de Cuba, era el segundo en tamaño de la isla. Se encontraba sobre la ciudad
y la fecha, el 26 de julio, porque se festejaba en esa fecha los carnavales, por lo que no se levantarían sospechas de la llegada de jóvenes de distintas partes de la ciudad, además de que la guarnición podría estar más relajada. Fidel eligió a 160 militantes de la organización. De ellos llegaron 135 a Santiago y 8 desistieron al conocer cuál sería el plan de acción. Solo 3 conocían los detalles de cómo sería esta operación. Mientras, al mismo tiempo, otro grupo conformado por 25 revolucionarios dirigidos por Raúl Martínez Araraz debían atacar el cuartel de Bayamo. 4 desertaron antes de la acción y hubo que cambiar el plan de ataque en la madrugada misma del 26 de julio. Ese cuartel era la sede del escuadrón número 13 de la Guardia Rural y motivó el fracaso de la toma, que se debía efectuarse para evitar el rápido traslado de militares a Santiago y además también sirviera de división de las fuerzas represivas. Antes de iniciar el ataque al cuartel Moncada, Fidel hizo una arenga donde expresó que podrían vencer dentro de unas horas o ser vencidos. Pero de todas maneras, el movimiento triunfaría. Si vencemos mañana, dijo, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. Y el pueblo tomó esa bandera. El objetivo era controlar el hospital frente al cuartel y el Palacio de Justicia, desde donde se tirotearía también al regimiento. La operación militar falló por varios motivos, fundamentalmente porque ante un refuerzo no previsto de la Guardia se entabló un tiroteo con un rondín que despertó al regimiento. Algunos autos con combatientes no llegaron al perderse en las calles de la ciudad, el bajo poder de fuego de los atacantes también, una preparación deficiente de quienes intentaban copar el regimiento. En el combate solo murieron 9 de los atacantes. Los 42 apresados, que no pudieron retirarse de la acción, fueron torturados y ejecutados por el ejército batistiano, y otros 10 detenidos, luego del fallido ataque al cuartel de Bayamo, corrieron la misma suerte. Fidel y un grupo se replegaron a la sierra, pero son detenidos. Salva milagrosamente su vida por la acción del teniente Pedro Sarría, que afirmara que las ideas no se matan, y blanqueó su detención. Fidel asume en persona la defensa de sus actos y expone en el juicio un verdadero programa de gobierno, en su alegato que se reconoce con el título de La historia me absolverá. En ese ejemplo y esa bandera del asalto al cuartel Moncada de libertad, independencia y justicia social, se concretó el 1 de enero de 1959 con el triunfo de esa revolución que hoy sigue resistiendo y construyendo un mundo mejor y demostrando a diario que otra forma de gobernar, construyendo una sociedad más justa, con independencia y soberanía, es posible. El ejemplo del Moncada de transformar una derrota militar en un gran triunfo político que cambió definitivamente las estructuras de Cuba, construyendo una sociedad más justa, le mostró al mundo que si no se abandona la lucha, que si el pueblo se une tras objetivos comunes, dejando de lado mezquindades, personalismos e intereses sectoriales, los pueblos vencen. Y por ese ejemplo, que es Cuba, Estados Unidos la ataca con tanta violencia y trata de destruirla por todos los medios, desde acciones de terrorismo en todas sus formas hasta el genocida bloqueo económico, comercial y financiero. Pero Cuba no está sola y no hay duda que su pueblo volverá a vencer, siguiendo el ejemplo de los combatientes del Moncada, de la Sierra Maestra y de Fidel, porque para el pueblo cubano siempre, pero siempre es 26. Ahora también en AM 1570.
Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995, decreto de Domingo Cavallo que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. Así que no me hagan hablar mucho. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Parece que estamos en comunicación con Horacio Robelli. ¿Es así, Horacio? Es así, querido amigo Daniel, espero que usted se encuentre bien. Sí, sí. Todo bien. Sí, le estamos haciendo el aguante a la alta presión, pero bueno. Muy bien, hay que bancársela, ¿qué vamos a hacer? Es la vida. Sí, y el sol del 25 vino sumando, cantado por Carlos Gardel. Y yo estuve ahí porque el himno de Nicaragua, pobre, lo vamos a criticar. Dice el himno en un momento: ya no ruge la voz del cañón, más reformista imposible. Y como habla de un cañón, y viste, Carlito por ahí te la pronuncia, digo, ¿qué dice? ¿Ya no ruge o ruge? No, dice que ruge la voz del cañón acá, el sol del 25, por eso lo pusimos, si no lo censurábamos. Pero muy bien. Y pusimos lo de Carlito porque me parece que tenemos que cantar el himno y festejar y celebrar el 25 de mayo todos los días porque estamos complicados. Muy complicado, sí. El gobierno, aparte, yo leo los diarios, hoy entraron los 2.000 millones de dólares que lleva el Fondo Monetario Internacional, pero hemos hablado contigo otras veces. La plata que entra para fugarla necesita entradores, ellos dicen que es para recomponer la reserva del Banco Central.
Vos fíjate, claramente, entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril y esos 12.000 millones de dólares se habían ido al mes de junio. Se habían ido al mes de junio. ¿Cómo se habían ido? ¿Ya se habían ido del país? No, se fugó. Ya lo habían mentido. Así como entra, esto es lo perverso. La deuda nos queda a nosotros. El que se endeuda es el Tesoro de la Nación. Entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril. Dólares de billete que vinieron de Washington. Una pregunta, Horacio, una pregunta. Sí. En los estatutos, en los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, ¿esto es legal? ¿Esto es posible? Porque esto es no puede ser que sea así. Tan timba, ¿no? Pero escúchame, querido amigo, vos sabés mejor que yo que la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional, del reglamento, la han vulnerado varias veces. Y depende políticamente de Estados Unidos. No es casualidad que el día anterior, el 15 de abril, el 14 de abril, que es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, vino a firmar como gobernador del fondo. Al ser secretario del Tesoro de Estados Unidos es el gobernador del fondo. Él vino a firmar el acuerdo con la Argentina. Y él sabía que le estaban dando una cantidad extraordinaria a la Argentina, mucho más lo que dice la carta. Ya estábamos sobrepasados y encima le amplió en 20.000 millones de dólares. Con lo cual lo que estamos diciendo es claramente que el fondo tiene un papel, pero que el mismo fondo cumple. Ahora, el fondo no cumple que le critiquen los países miembros del fondo. Nosotros tenemos una participación minoritaria y somos los beneficiados, teóricamente, de ese crédito. Pero lo que le tendrían que criticar, lo que tenemos que criticar somos nosotros, porque nos está dando una plata que no se justifica en qué nos da. O sea, a eso es lo que voy, Horacio, por eso te hago la pregunta, a eso es lo que voy, porque si el gobierno es entreguista, uno le puede exigir a la oposición que sea claro con esto. ¿Cómo que va a pagar una estafa, va a pagar un fraude? Y además que debe concientizar a la población de que esto es un fraude, que esto es una estafa, porque si el pueblo no es consciente, y después fácil, nos seguimos entregando. Entonces, esto no es legal, hay que decirle al pueblo, esto es ilegal, esto es una estafa, y un gobierno que se precie de popular, que defiende los intereses de la nación, tiene que denunciar esto. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿vos ves algún político de puste conocido que lo haga? Bueno, hay que agarrarlo del cogote y decirle... Bueno, pero tampoco la población lo sabe. Lo peor de todo, los políticos se hacen los tontos, porque tampoco la población sabe. Pero es al revés, Horacio, no. Es al revés. Perdóname que yo te digo, hay que cargar con los dirigentes y con la militancia, con los cuadros medios, que son los que tienen la obligación de informarle al pueblo. Bueno, pero escúchame, ¿quién le va a cargar? Vos, yo, somos individuos. El pueblo tiene un menor nivel de conciencia, saber qué está mal y qué está bien. Hoy toma la deuda con total liberalidad. Hasta creen que es lógico que la Argentina se endeude como se está endeudando. Es el pueblo argentino el que lo vota a Milei. Es un sector importante de trabajadores, de desocupados. Pero yo te digo, hay que decir, señor Kicillof, ¿qué opina de esto? Señor hijo de, ¿qué opina de esto? Señor testaferro de los fondos buitre, ¿qué opina de esto? Señora Cristina, ¿qué opina de esto? Hay que exigirle a los dirigentes que se pronuncien con esto. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Y nosotros, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Sí, bueno, pero eso te va a hacer que no te escucharon. Lo que mío que va a hacer, no lo escuché, ni sabía. Nadie me dijo nada. O sea, para esto son maestros. Si en cambio tuviéramos un pueblo consciente, que no lo tenemos, la situación hubiera salido la gente a la calle, no solamente los jubilados. Hubiera salido miles y miles de personas a la calle, y no lo tenemos. O sea, nosotros tenemos una debilidad estructural por el bajo nivel de conciencia del pueblo argentino. No es consciente del drama que estamos viviendo. No me entendés, Horacio, no me entendés lo que te quiero decir. Yo te quiero decir que hay que cargar las tintas en los dirigentes, no en el pueblo. El pueblo es víctima. El pueblo es víctima. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. No piensan por sí mismos. No piensan por sí mismos y llevan al atolladero a la pobre gente que sí piensa por sí mismo y que se siente ninguneada por la realidad. Yo no comparto, Daniel, ¿sabes que no comparto? Yo creo que el pueblo culpable, gran parte del pueblo, el que lo vota y que es el que ve su trabajo, o es jubilado. No es jubilado de privilegio, no te digo un juez, pero el que es jubilado y trabajó toda su vida y gana la miseria y gana y le vota a Milei, bueno, ya es una cuestión de
Ayer me llegó un audio, o hoy me llegó un audio de Guillermo Moreno, que se precia de ser, no sé qué se precia de ser, porque es el peor mamarracho de la historia, es como menos como Milei, que el enemigo principal es Chile, que tenemos que combatir con Chile, que tenemos que aprender a manejar armas para luchar contra Chile. Esos son los dirigentes que le informan al pueblo y son los que tienen prensa en los medios de comunicación. Bueno, pero por eso mismo los políticos y los medios de comunicación y la Embajada de Estados Unidos juegan todos en conjunto. Nadie saca los pies del plato y no hay dirigentes nacionales y populares que digan algo distinto. Yo estoy de acuerdo, pero el pueblo nuestro es el que permite esto. Esto hubiera sido impensable en la década del 70. Impensable. Sí, sí. La Córdoba del Cordobazo jamás se hubiera votado a Milei como votó ahora. Pero sería larga la historia. Déjame hablar de economía nada más. Déjame hablar de economía. El otro lo podemos discutir personalmente. No, pero esto es importante decirlo ante la audiencia. Sí, yo digo importante. El pueblo nuestro está idiotizado, embrutecido, y es un pueblo en su mayoría de carneros y de esqueroles, que no van ni para atrás ni para adelante y terminan votando cualquier cosa porque ni saben. O no van a votar o lo votan a Milei. Hablemos de economía. Te hago una consulta, Horacio. Sí. ¿Qué tal, Javier, acá? Sí. Me enteré que en estos días, además de que le liberaban una parte más de préstamo para el gobierno, que obviamente la van a seguir timbeando, que hubo un informe del FMI, puede ser, antes de que, bueno, creo que renunció la número 2, ¿no? Que era una de las que estuvo en todas estas negociaciones. Pero sé que habían presentado un informe en el que supuestamente decían, bueno, estamos apoyando, va todo bien, pero hacían hincapié en que decían que les preocupaba bastante el tema de que no se estaba logrando generar ningún tipo de reserva a nivel local. Bueno, eso, ¿qué podemos esperar de todo eso? ¿Esa advertencia es genuina? ¿Es más preocupante de lo que creemos? ¿Cómo lo ves vos? Es cháchara. Ellos siempre tratan de salvar su por qué lo hicieron. Lo mismo hizo Christine Lagarde cuando le dieron 45.000 millones de dólares a Macri. Observan que es de riesgo, pero te lo dan. ¿Por qué? Porque la decisión no la toman ellos, la decisión la toma el poder político. La tomó Estados Unidos, la tomó en su momento Estados Unidos, el mismo presidente de esta hora, de darle los 45.000 millones de dólares a Macri. Y ese mismo presidente tomó la decisión ahora de darle 20.000 millones de dólares a Milei. Claro. Pero yo quiero contarte algo para ver cómo funciona esto. Desde el 1 de enero, en realidad el 2 de enero del 2025, al 11 de abril, se habían fugado a la Argentina 6.304 millones de dólares. Las reservas brutas eran 31.000 millones de dólares, pasaron a ser 24.700. Se fueron 6.304 millones de dólares. En medio de esa corrida viene este crédito de 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron el martes 15 de abril 12.000 millones de dólares, trajeron billetes de Washington, billetes norteamericanos, de la Reserva Federal estadounidense, que tiene el Fondo Monetario Internacional, de las oficinas del fondo en Washington, llegaron a Argentina 12.000 millones de dólares. Ya no están más. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace el banco de bancos, y el Banco Central recibió esos 12.000 millones de dólares y se lo dio a sus bancos. 9 grandes bancos privados, entre los cuales está el Credit Corp. 9 bancos privados son los que compraron el 80% de esos 12.000 millones de dólares, porque el Banco Central es banco de bancos, cosa que no hubiera pasado si hubiera regido la ley 20.520 de descentralización de los depósitos, pero la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central, hecha por Domingo Felipe Cavallo en el año 1994, hace que el Banco Central cumpla 2 funciones. La función de ser agente financiero del Estado y a su vez la de ser banco de banco. Como agente financiero del Estado recibe los 12.000 millones de dólares, que es deuda pública, deuda tuya, mía, de todo lo que nos están escuchando. Uh-huh. Y se lo da a los bancos porque como es banco de banco, el banco se lo compra al tipo de cambio oficial. Y se lo vende al tipo de cambio oficial. Y le da los 12.000 millones de dólares. Ya te repito, 6.304 millones de dólares hasta el 11 de abril. Después hicieron la banda de flotación y decían, no, con esta banda de flotación no va a salir más plata. Y vamos a liberar el chepo cambiario para personas. Del 14 de abril, en que se inicia la banda de flotación cambiaria y se levantó el chepo para las personas, al 30 de junio, no tengo los datos del balance cambiario a julio, tengo solamente al 30 de junio, la deuda
que había sido tomada por el gobierno, de esa deuda, el Banco Central vendió 5.791 millones de dólares más. Del 14 de abril al 30 de junio vendió 5.791. Superan los 12.000 millones de dólares que le había prestado el fondo. No va para fugar. Ahora vienen 2.000 y también lo van a usar para fugar. ¿Por qué? Según datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, uno se mete en la Secretaría de Finanzas de la Nación, ve un programa llamado Deuda Datos y te dice cuánto tiene que vencer en pesos, la deuda en pesos que tiene que vence acá a fin de año, los 5 meses que resta para fin de año, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La deuda en pesos de las LECAP y la letra capitalizada le suman 102 billones de pesos. De esos 102 billones de pesos vencen 38 billones solamente del mes de agosto. Y después las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre vencen, el miércoles 10, vencen 24,8 billones más. ¿Dónde sacás? 108 billones de pesos al tipo de cambio oficial serán unos 80.000 millones de dólares. No tiene forma de pagarlo. El gobierno está ahogado financieramente, está quebrado y nadie dice nada. No lo puede pagar. Y como hablamos con ustedes la semana pasada, el total del gasto de la Administración Nacional por mes es 10,5 billones de pesos. 10,5 billones de pesos por mes. Con eso le paga a los empleados públicos, a la Fuerza Armada, a la Fuerza de Seguridad, para que le tiren gas pimienta en los ojos a los jubilados, bueno, y la del gas pimienta que le tiran a los ojos a los jubilados, la educación que lo dan, la salud que no prestan, la justicia, las obras públicas no hacen, pero todo eso sale 10,5 billones de pesos por mes. Si pagaran, en vez de capitalizar los intereses como están haciendo, lo pagaran, casi la mitad de ese gasto es interés. 5,1 billones sería el interés que tiene que pagar por mes. Por eso son letras capitalizadas, por eso se hace una deuda cada vez más grande. Por eso esa deuda que había empezado haciendo a principio de año de 91 billones de pesos, ahora en 5 meses se convirtió en 108 billones de pesos. No podés pagarla porque no tenés recursos para pagarlo, ni la deuda en pesos ni la deuda en dólares. Vamos a un quiebre del Estado. Después de las elecciones, hay que ver qué pasa en las elecciones del 7 de septiembre, pero después de las elecciones del 20... Hola, Horacio. No, porque van a vender con el... Sí, yo te escucho. No, repetí un... Yo te escucho. Lo último que se cortó. Después de las elecciones del 26 de octubre, agarrémonos, porque con el pretexto que no pueden pagar la deuda, van a vender cuanta empresa pública está. Y por supuesto, las que están dentro de la ley 27, 7 y 42, que por ejemplo Aguas Argentina, que por ejemplo el Veladero Carga, y también las que no están, entre ellos YPF y el Banco de la Nación Argentina. Esto es un desastre, hemos cambiado un desastre y nadie dice nada, y así vamos. Y así todo, si hiciesen eso, supongamos que empiezan a reventar empresas y demás, ¿llegarían a los números o...? Tampoco, después tenían que vender, una colonia más digna que esto, después tenían que vender Vaca Muerta, el litio de la puna nuestra, el cobre, uranio, plata, hierro, todo. No, una rifa, por una deuda que no se investigó nunca, que no le investigó Alberto Fernández, que se endeudó más, que no le investigó Alberto Fernández y agrandó con la bomba de la LELIC. Esto lo agrandó mucho más porque convirtieron todo en deuda. Encima ahora no la pueden pagar y terminamos pagándola con los recursos que ni siquiera nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a generaciones y generaciones argentinas. Por eso el grave drama, el pueblo actual de la Argentina está abogando a las generaciones futuras, es el culpable de esta situación, y no toman conciencia de eso. Y ya no saben ni qué hacer, ni qué decir, ni algo que es evidente, es algo que no estoy inventando, son todos los datos oficiales. Los 108 billones de pesos que hay que pagar, deuda con los bancos, sobre todo con esos 9 grandes bancos que dije, hay que pagar de acá hasta fin de año. El gobierno depende de que los bancos le digan la tasa, por eso cambiaron la tasa a la LEFI, que era 29% anual, a un año de plazo, por letras capitalizables a 7 días, que paga una tasa de interés del 76,35% anual, 4,28 a 15 días. Le hicieron el 29 de julio y vence el 15 de agosto. El 13 de agosto. Le hicieron el 29 de julio y vence el 13 de agosto.
15 días paga una tasa del 4,28% mensual. Un regalo tal. Los bancos le fijan la tasa de interés al gobierno, y este gobierno, endeudado como está, acepta todo para llegar a las elecciones. Y después va a decir, bueno, tuvimos que salir a vender esto. Por supuesto, no echa la culpa a los gobiernos anteriores. Pero el que hizo esta bola mágica, que le va a beneficiar solamente a ellos, porque Caputo y Bauchili cobran comisión, es este gobierno. Y el pueblo argentino... Sí. ¿El pueblo argentino? El pueblo argentino guardando un silencio que arrasa con la estupidez. Bueno, Horacio, muy bien, como siempre, esclareciéndonos y esclareciendo al pueblo argentino de los tejimanejes del gobierno y el camino que tenemos que seguir. Gracias, Horacio Robelli. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pasaba como siempre nuestro columnista y amigo Horacio Robelli explicando cómo crece la deuda externa producto de la política del endeudamiento externo de este gobierno y de los anteriores. Bien, nos queda poquito, pero ¿qué va a hacer? Vamos a decir algo de... Este es un programa político, nosotros nos preciamos de ser militantes políticos, pero vamos a hablar de fútbol, pero tiene una estrecha vinculación con lo que nosotros decimos permanentemente y nuestra concepción de la vida, del mundo. Hace unos días, creo que fue el 16 de julio, se cumplió un aniversario más del Maracanazo. Para el que no sabe, el Maracaná es el nombre del mayor estadio de fútbol de Brasil y del mundo en una época, no sé ahora, pero bueno, sigue siendo uno de los más grandes. En ese estadio en Río de Janeiro se inauguró con motivo del Campeonato Mundial de 1950, que tenía un sistema no de eliminación en las estancias finales, sino que después de tener 3 o 4 zonas, clasificaron 4 equipos para la zona final de todos contra todos. Entonces el campeón era el que más ganaba. Era suma de puntos, digamos, era por puntos. Bueno, Brasil tenía un gran equipo, venía ganando cómodamente todos los partidos. En la instancia final había jugado con España, que le había ganado 6-1, y había jugado con Suecia, que le había ganado 7-1, y el tercer partido con Uruguay, que Uruguay había sumado, Brasil 4 puntos, Uruguay había sumado 3 puntos. Si había un empate, era campeón Brasil, y Uruguay, para salir campeón, tenía que ganar. Entonces, pero de hecho fue como una especie de final por esta circunstancia de los resultados anteriores. Bueno, en Brasil se habían preparado todos los festejos, se daba por hecho que el campeón era Brasil, tenían todo, los discursos preparados, los titulares de los diarios, las marchas de las bandas de música, cómo se iba a entregar el premio, la copa al ganador, etcétera. Bueno, todo preparado. Claro, Uruguay iba de punto, básicamente. Sí, pero digamos que Uruguay era un gran equipo, no era más o menos, era un gran equipo del mismo nivel que el de Brasil. En los últimos 5 años habían jugado 8 veces y Uruguay había ganado 3 veces y Brasil había ganado 5 veces. Entonces, bueno, eran equipos similares, equivalentes. Sí tenía Brasil tenía muy buena delantera, digamos, lo que lo caracterizaba. El cuerpo diplomático uruguayo va a los vestuarios a ver a los jugadores y los arengan a que no hagan papelón, que no pierdan por mucho. Claro. Creo que me salté pero la vamos a escuchar al final entonces, la canción alusiva a este hecho. Pasa que nos habíamos quedado con poco tiempo, pero la misma canción describe todo esto que estoy diciendo. Y el estadio el Maracaná podía albergar 200.000 almas.
Una barbaridad. Datos oficiales, leí dos datos, uno que dice que había 187.000 y otra que habla de 129.000, más o menos. Fue el partido donde más público hubo en la historia del fútbol mundial. Bien, esa tribuna bramaba, imaginémonos 200.000 personas, la torcida brasilera al mango, temblaba hasta, no sé, todo, y eso se escuchaba en los vestuarios. Entonces el capitán del seleccionado uruguayo, Obdulio Varela, el negro jefe, porque era un dirigente, además porque había liderado la huelga futbolista del año 48-49, que duró varios meses. Bueno, era... Alguien con carácter. Alguien con carácter, Obdulio Varela. Entonces arenga a los jugadores, dice, sí, estamos escuchando todo esto, pero los que están afuera en la tribuna no juegan. Los de afuera son de palo. Y esta frase quedó para la historia. Comienza el partido, Brasil a la ofensiva, pero partido parejo. Ataca Brasil, contraataca Uruguay, termina el primer tiempo 0-0. Una hazaña, digamos. Una hazaña. Todos había ganado 6-1, había ganado 7-1. Y el director técnico, Juan, no me acuerdo el apellido, les había dicho que le había instruido una táctica defensiva. Claro, aguanten. Y entonces Obdulio Varela le dice, sí, Juan, porque parece que Juan no sé dónde había ido, le dice, sí, Juan es una buena persona, pero si nosotros jugamos a la defensiva nos va a pasar lo mismo que a Uruguay y nos va a pasar lo mismo que a Suecia, nos van a golear. Entonces tenemos que salir a ganar el partido porque no tenían otra. Y bueno, y dentro de esa arenga dice, los de afuera no juegan, los de afuera son de palo. Primer tiempo 0-0, segundo tiempo, los 2 minutos, gol de Brasil. Ya está, se acabó. ¿Qué hace el negro jefe? El negro jefe agarra la pelota, se la pone abajo el brazo para que no se la... Que no se la lleve. No es que el tipo re tranquilo estaba. Y lo encara al referí y dice que el gol había sido en posición fuera de juego, en offside. Bueno, ahí hay una discusión, pero Varela sabía lo que estaba jugando. Estaba enfriando el partido. Cosa que lo logra. Enfría el partido, bueno, ponen la pelota en el medio. Arrancan de nuevo, minuto 24, empata Schiaffino, el 10 de Uruguay. Unos minutos después, minuto 37 o 39, 37 creo que, del segundo tiempo, una jugada muy parecida, venía Gigia, que era el puntero izquierdo, el puntero derecho, una jugada muy parecida a la del gol, y el arquero piensa que le va a pasar tirar el centro para Schiaffino o algún otro que estuviera en posición, entonces se adelanta un paso. Y Gigia, sin creo pronunciar bien el apellido, del puntero uruguayo, se da cuenta de esa situación, amaga que va a tirar el centro y se la calaba al primer palo. Se la clavó ahí. Claro. 2-1 Uruguay. Callado el estadio. El estadio, ni baldes de agua fría no hubiesen enfriado tanto la situación. Tremendo. Termina el partido, Uruguay campeón. Claro. No hubo festejo, no cantaron los himnos, no cantaron las marchas, no hubo palco. En un rincón de la cancha, Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, le entrega la copa ahí medio a la escondida. Sí, toma, para ustedes. Chao, chicos. A Obdulio Varela. Y encima Obdulio Varela no quiso ir a festejar con los dirigentes de la Asociación del Fútbol, los embajadores, entonces se fue a chupar ginebra con los compañeros. Con los compañeros y con el pueblo brasilero que estaba llorando, y bueno, ahí la pasó con ellos.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la política? Durante años y años y años, con la política revolucionaria, el posmodernismo, la usina ideológica de Estados Unidos, el huequismo, como se llama ahora, nos habló en contra de la organización, en contra de los dirigentes, en contra de los líderes revolucionarios, porque nunca hablan de los dirigentes de ellos. Nunca, yo no lo escucho hablar mal de Washington, no los escucho hablar mal de Roosevelt, no los escucho hablar mal de Kennedy. Siempre los dirigentes malos son los de los pobres. Claro. Lenin, Santucho y los compañeros nuestros. No, gente, amigas y amigos de la radio, en la sociedad humana es de una manera, por más que la usina ideológica del imperio nos diga que no hay dirigente, hay dirigente. Obdulio Varela, el negro jefe, jugó un rol fundamental en poner en pie a un equipo con gran capacidad futbolística, pero lo que faltaba era darle el ánimo para ganar. Y hubo un jefe que le dio el ánimo y salieron campeones del mundo. Y todavía hoy seguimos hablando del campeonato mundial de lo que ganó Uruguay en 1950, de Obdulio Varela, del negro jefe, y que los de afuera son de palo. Exacto. Bueno. Y ya queda picando para que en un ratito hable. Y ya dejé. Porque estamos hablando de Uruguay. Estamos hablando de Uruguay, entonces le decía yo a Silvia Visconti que a 2 orillas la vamos a empezar unos minutos antes, pero ya no la veo a Silvia, ¿no está? Ah, está Silvia. Bueno, Silvia, estás. Vamos con darle la entrada a Silvia Visconti. No sé si. Sí, dale la entrada. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salobra y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrán los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia. Bueno, ahí establecimos comunicación con Silvia Visconti en la otra orilla del Río de la Plata. Silvia, ¿nos está escuchando? Se cortó la comunicación con Silvia Visconti. Estamos acá esperando a ver qué opina de lo que hemos dicho, porque nosotros obviamente no conocemos en detalle, como conocen ellos, toda esta epopeya del fútbol uruguayo, y además no tenemos la misma vibración con el tema, aunque nosotros somos gente del deporte y de la tribuna y sabemos también emocionarnos con eso, así que de todas maneras esperamos acá a Silvia, si no le contamos un poco más del partido Fue la segunda vez que salió campeón Uruguay. La segunda vez campeonato mundial, y había ganado 2 copas olímpicas. Sí. O sea, Uruguay tiene 2 campeonatos mundiales y 2 olimpiadas de fútbol. Sí, fue el primer campeón. El primer campeón que jugó la final con Argentina, ganó creo que 4-2. 4-2, exacto. Sí. Bueno, ahí no podemos comunicarnos. Estamos esperando. Bueno, ahí va. Pongamos un cachito a alguna cortina musical. A ver, ahí estamos viendo. Sí. Ahí parece que nos estamos comunicando. Bueno, ahí parece que están conectando.
por lo menos ahí hemos establecido la comunicación, que ahí viene Silvia Visconti. Buenas tardes, Daniel. Ahora sí. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, yo escuchando esa historia del negro jefe, que crecí escuchando esa historia de Obdulio Varela y emocionándome, obviamente, como todos los uruguayos con esa historia. ¿La contamos más o menos parecida? ¿Hola? Sí, así me la contaron mis padres, y bueno, y también el resto de la familia mayor, ¿verdad? Porque bueno, yo en ese año todavía no era nacida, pero ya te digo, me crié escuchando esa historia y también escuchando a Obdulio Varela, que lo escuché hacer el relato también, y además, bueno, cada vez que se cumple fecha de ese hecho, todas las radios, bueno, pasan el segundo gol, ese gol en la voz de Solé, que fue uno de los relatores, de los comentaristas más importantes, ¿no?, del Uruguay en su momento. Así que bueno, te agradezco el recuerdo. Agradezco mucho yo me emociono recuerdo. también. Además, no sé si escuchaste lo que dije al final. Para mí es de gran utilidad para la militancia política ese hecho. Sí, te escuché. Escuchaba bastante mal, y bastante lejos, pero escuchaba. Bueno, y ahora, ¿cómo nos estamos escuchando? Nosotros te escuchamos bien. Yo te escucho bajo, pero te escucho. Bueno, nosotros te escuchamos bien. Adelante. Dale. Hoy, Daniel, en esta especie de viaje que estamos haciendo por la poesía trunca de América Latina, sí, voy a acercarle la historia de un poeta guatemalteco, Roberto Obregón, que nació el 13 de noviembre de 1940 en San Antonio Suchitepeques, difícil de pronunciar, en el distrito de Mazatenango, en Guatemala. Es un pueblito en el suroeste de Guatemala que tiene ese nombre difícil de pronunciar, pero muy poético. Como porque, todos los mayas, buscando me enteré que significa en lengua nahual montaña de las flores. Así que un nombre muy poético el de su pueblo, de ese pueblo de un poeta. Bueno, allí Roberto Obregón, que era el segundo de los 5 hijos del matrimonio de Miguel Ángel Obregón y Ana Morales, se educó en la primaria, en ese pueblo natal, y luego se fue a estudiar al Instituto Normal para Varones de Occidente, ya en una ciudad un poco más grande, que es Saltenango, donde obtuvo el título de maestro. Y bueno, más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde estudió Derecho. Parece que es bastante común, atravesando las historias que en los pueblos centroamericanos los poetas estudiaron Derecho, casi todos ellos. Mirá. Bueno, desde muy joven estudiaba y leía con avidez los textos del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, el memorial de Solalá, que también pertenece a otro grupo étnico maya, que son los cachilqueles, y también las leyendas relacionadas con todo ese mundo. Y bueno, eso después se va a trasuntar en su poesía. Y muy joven también comienza a escribir y publicar. Su obra se inicia en 1961 con Poemas para comenzar la vida, publicada en la separata de la revista de la Universidad de San Carlos, y continúa con El aprendiz de profeta, La flauta de Ágata, Poesía de barro, El fuego perdido y una serie de relatos y de ensayos. Ese mismo año, 1961, él obtiene una beca para estudiar en la famosa Universidad Patricio Lumumba de Moscú, y allí estudia filosofía, consiguiendo un doctorado en 1967.
Antes de regresar a su patria, cosa que hizo en 1968, conoció diversos países de Europa, asistió a congresos y foros de escritores, y en la Unión Soviética le editaron 3 de sus libros, uno de ellos, La flauta de Ágata, que incluso, fue traducido al ruso y publicado en una edición de más de 1 millón de libros. Bueno, vuelve a Guatemala, como decíamos, en el 68. Y entre ese año y julio de 1970, forma parte de un grupo de poetas guatemaltecos conocido como Nuevo Signo. Este grupo buscaba romper con lo que era la literatura más tradicional y llevar la poesía a la calle, a los espacios públicos, a las escuelas, a los sindicatos. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando estuve en Guatemala es que esa es una costumbre que se mantiene, digamos, la de hacer espectáculos en donde hay poesía y música en las calles, en los espacios públicos. Bueno, también buscó este grupo las publicaciones de sus integrantes a través de una revista que se llamaba La Gran Flauta, y también publicando plaquetas literarias. En ese contexto, Roberto escribe también en los periódicos de la capital, a la vez de ofrecer recitales de poesía, teniendo una actividad que era sumamente intensa y también con una literatura que era consecuente, digamos, con el compromiso social, como la de todos estos poetas que estamos revisando en este espacio. Fue entonces militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, del Partido Guatemalteco del Trabajo, un partido comunista de Guatemala, y luego del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, liderado por Luis Turcios Lima. La poesía de Obregón fue entonces una voz de denuncia, porque, bueno, él había tomado conciencia de los problemas sociales que agobiaban a su país y en especial a los jóvenes de su país. Un país que a través de su poesía descubrimos marcado por la desigualdad. Una desigualdad que él recoge en sus poesías, algunas de las cuales fueron musicalizadas, pero yo no pude encontrar ninguna versión que estuviera potable como para escucharla, así que opté por una versión de un tema de León Gieco que se llama Soles Grises y Mares Rojos, porque habla de alguna manera también de las desigualdades. Y bueno, son parte de toda la historia de América Latina y los invito a escuchar entonces a León Gieco. Tierra y es de algunos porque igual que la vida el pan es pan y es de algunos porque igual que una herida soles grises nos dan la luz, mares rojos nos dan lluvia, nos dan lluvia. En la tierra ya crecen flores sin colores. En la tierra ya crecen flores sin colores. Se está robando de la tierra el
la tarde. ¿Quién se está pintando las piedras de su mente con el color de Dios? Soles grises nos dan la luz, mares rojos nos dan lluvia, nos dan lluvia. En la tierra ya crecen flores sin colores. En la tierra ya crecen flores sin colores. Bueno, Roberto Obregón fue testigo de una serie de jornadas sangrientas que se dieron en marzo y abril del 62 en Guatemala. Fue una especie de rebelión encabezada por los estudiantes en contra de la dictadura de Miguel Ydígoras Fuentes, que fue además violentamente reprimida, hubo varios estudiantes muertos. En uno de sus poemas más conocidos, Elegía del Pueblo, dice Obregón en un fragmento que dedica a los estudiantes: los jóvenes preñan el futuro, padre, lo piensan y alimentan de corazón, y su sangre rota es pasto de hogueras. Aquellos son años donde se incrementa la violencia en Guatemala. El poeta le escribe también a los soldados, en ese mismo poema, en otro fragmento, instándolos a abandonar la tarea de masacrar al pueblo y unirse al pueblo al que pertenecen. Y entonces dice: soldado, recordemos la tierra desnuda llorando por tu ausencia, el alba alimentando esperanzas de nuevos calendarios, calendarios que traen máquinas y libros para picarte a ti el mundo. Bueno, años 60, años 70, años significativos para todos los pueblos de América, y también lo fueron en la vida personal de Roberto Obregón, porque en esa década del 60, como decíamos, viajó a Rusia, estudió filosofía, concluyó uno de sus libros más importantes, El Fuego Perdido, y ese mismo año regresa a Guatemala, una patria que amaba y añoraba, un sentimiento que se refleja también en sus poemas, sobre todo en uno que se llama Aquella lumbre sin sueño, que recuerda un encuentro en París con uno de los músicos, digamos, clásicos de Guatemala, porque es Sarmiento, que es su amigo, y en ese poema dice: el son era de Jorge, nadie se lo disputa, el muy fregado de los bosques lo había extraído, y de los pájaros y de las aguas, de ese país que anda conmigo. Un país que recordaba entonces, uniendo la memoria del paisaje con la gente laboriosa, los mercados populares, el sonido de la marimba, ese instrumento musical que es propio y popular en Guatemala. Un país que quizás él soñaba azul, aunque estuviera gris. Así que los invito a escuchar A veces mi pueblo azul es gris, en la voz de León Gieco.
Bueno, Obregón estaba de alguna manera convencido de la necesidad de combinar el testimonio de lo que era la realidad de su país con la acción. Una experiencia en la que le antecedió su hermano Carlos, que murió en un enfrentamiento con elementos del ejército. Y bueno, marca su compromiso de volver en la poesía El fuego perdido. En la otra orilla del mar, ceñido a la fiera, mi hermano revuelca hacia los pies de la muerte. Y a mi hermano, ¿quién otro sino yo tendría que darle una manita? No hables, ese que ves ya no es Roberto. Déjame pues partir. Tu paraíso para mí sería un calabozo. Suelto las amarras, aparto la dádiva de tu aliento. Permite que me vaya, me iré solo. Paso a paso regresaré en la oscuridad, orientándome por el resplandor de las hogueras. El 28 de marzo de 1970, Roberto viaja a San Salvador, invitado por los poetas del grupo Piedra y Siglo, fundado por el salvadoreño Roberto Armijo, que tenía el mismo compromiso de transformar la sociedad que el grupo poético al que pertenecía Obregón. La reunión buscaba unir para transformar. Poco antes de este viaje, cuando se dirigía a Costa Rica con amigos, un oficial de las Fuerzas de Seguridad de Guatemala, que subió al bus para revisar la documentación de los pasajeros, después de ver su pasaporte, le preguntó si tenía algún pariente estudiando en Europa del Este, pues sabía que había un Obregón becado por los guerrilleros. El poeta sonrió y respondió que no tenía conocimiento ni nada que ver con ese becado. Esta vez sorteó la situación, pero el 6 de julio de 1970, de regreso de El Salvador, desapareció en la frontera. Su salida quedó registrada en el puesto fronterizo de Las Chinamas, del lado salvadoreño, pero jamás se tuvo registro de él en la entrada a Guatemala. La denuncia sobre la detención de Obregón fue hecha por la Asociación de Estudiantes, que integró una comisión investigadora con dirigentes estudiantiles y un asesor jurídico. Se presentaron recursos de habeas corpus en ambos países, en El Salvador y en Guatemala. Se viajó repetidas veces a la frontera, tuvieron con el apoyo de figuras de El Salvador y estudiantes universitarios de ese país, entrevistas con ministros de Defensa y Gobernación, funcionarios de Presidencia, Dirección de Migración, jefes y delegados de oficinas de la frontera, pero todas las gestiones fueron absolutamente inútiles. Roberto Obregón desapareció y nunca se supo más de él, pese al esfuerzo de sus compañeros, de su familia, para hallar respuesta. El presidente Manuel Arana Osorio, de extrema derecha, acaba de asumir el gobierno y con él se abrió un periodo de grandes masacres. Pese a todo, la unión de salvadoreños y guatemaltecos en la búsqueda de Obregón fue sí una realidad. Y les invito a escuchar una canción contemporánea que se llama Y si nos unimos, en la voz del cantautor, guatemalteco, Héctor Manuel. Hola, estamos aquí desde el Consulado de Guatemala en Nueva York y vamos a usar las palabras de Yamatei durante su discurso de inauguración. ¿Y si nos unimos? Nuestra lucha es por la vida y la felicidad. Nuestra lucha es por un pueblo y nuestra dignidad. Nuestra lucha es contra el hambre, la miseria, la ambición, el nepotismo y la corrupción. Y si nos unimos, y si nos juntamos, y si debatimos, y si protestamos, y si resistimos,
Realmente quería terminar un poco este espacio con unas palabras de un escritor argentino, Noé Gitric, que dice algo muy interesante, y es que los escritores asesinados o desaparecidos o dispersados seguramente no lo han sido por ser escritores, sino que los mataron acaso porque peleaban contra las dictaduras, no solo con los libros y acaso sin los libros. Pero de paso, dice Gitric, al matarlos trataron de asesinar un poco de lo que los libros hacen vivir. Y bueno, la obra de Roberto Obregón constituye un destacado ejemplo de esa poesía contemporánea de Guatemala, truncada por la represión y el terror contrainsurgente. Su obra bucea en el pasado, en esos rasgos esenciales de la identidad del pueblo guatemalteco, donde Obregón encontró su voz y no conforme con solo la palabra, pensando que así contribuiría a la consecución de un mundo más justo. ¿Qué hace Bolívar en el trasfondo de nuestra historia?, dice Obregón, y agrega: que venga a decir otra vez su profecía, a decirles a nuestros pueblos: libertaos antes de 20 años, y yo os pediré, abrid, abrid, puertas y puertas y puertas y puertas, corretead, corretead al mercader que se pasea en la acera de enfrente, porque en los sótanos de su adulación vive calculando el peso de carne. Buscaré vuestra sombra en los basureros, la limpiaré y la coseré a los 4 costados. De la voz que se pierde he plantado mi canción, de esta canción de plantar tu espíritu. De la semilla que arrojes un huerto plantaré, y a él te allegarás para llenar tu corazón. Mientras tanto, podéis reír, reír, reír. Mis manos, mis pies, a los grandes sueños habéis encadenado. Bueno, Daniel, con esta poesía de Roberto Obregón me voy a ir despidiendo hasta la semana próxima, donde, bueno, trataré de seguir trayendo a la memoria de nuestros pueblos la voz de todos los pueblos de América y la historia de esos grandes sueños de liberación que anidan aún en nuestras tierras. Así es, Silvia, necesitamos mucho las voces, los poemas, las canciones de la poesía trunca de América Latina para seguir sembrando conciencia, que es lo que más necesitamos en esta época de hegemonía del individualismo. Estos programas de este mes de agosto, hemos entrado en el mes del 6º aniversario del programa Todos los Fuegos, que no son muchos, pero tampoco pocos. Vamos por 6 años, el próximo será el programa 283. Creo que estamos desde el principio junto con, sí, dice que sí, Dayana, más o menos dice, pero creo que sí, y también ahí Nahuel también dice, bueno, después vamos a ver qué vamos a organizar, pero algo vamos a decir, no me acuerdo el día, pero sé que es entre el 15 y el 20, así que... Le damos esa semana. Sí, y acá estamos con Javi Rodríguez también, así que Silvia Visconti, te despedimos hasta el próximo lunes 7 y 4, 11 de agosto. Abrazos para todos y para Javi también. Chau, chau.